Muy contento de estar aquí en Peronomé hoy en la instalación de Monseñor Edgardo Cedeño como nuevo obispo de la diócesis de Peronomé. Estuve con él en las alcaldías, me llamó mucho la atención, organizó durante la campaña varios debates de los problemas de las comunidades. Siempre es una persona que hablaba del tema del medio ambiente en su área donde estaba de párroco antes, así que para mí que él esté acá en esta diócesis es una bendición para todos los coclesanos y muy contento de haber podido participar en su instalación el día de hoy. Creo que va a ser un gran trabajo. Un obispo panameño con una formación social muy profunda y sobre todo con un compromiso con los más pobres. Así que la verdad muy contento de la designación por parte del Papa Francisco del nuevo obispo y como siempre, como Estado, como gobierno, nos toca trabajar muy de cerca de tanto de la Iglesia, todas las organizaciones de la sociedad que siempre buscan lo que es el bienestar del pueblo. Deseo, en primer lugar, dar las gracias en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, a su excelencia reverendísima Monseñor Urias Ashley, por los 21 años entregados a servir a esta diócesis. Monseñor, que el Señor le pague sus desvelos y le siga iluminando en su ministerio episcopal. Agradezco también a su excelencia reverendísima Monseñor José Dimas Cedeño, arzobispo emérito de Panamá, por haber aceptado salir de su tranquilidad y asumir la misión de ser administrador apostólico sede vacante de Peronomé. Hermanos y hermanas, hoy viene a ustedes, obedeciendo al mandato del Papa, Monseñor Edgardo Cedeño Muñoz, misionero verbita. Alguien que, puedo decirles, no se lo esperaba y se llevó un gran susto. Un hombre que tiene experiencia en el seguimiento del Señor, de quien escuchó el llamado y a quien consagró la vida desde la juventud como religioso misionero verbita. Doy las gracias a la Congregación del Verbo Divino que lo formó y hoy lo regala a esta diócesis. Está representada por el secretario general, por los provinciales de Panamá y de Colombia. Gracias, Congregación Verbita. Se conoce poco en Panamá a Monseñor Edgardo, porque ha servido sobre todo en otros países. Colombia, Uruguay, Brasil, Nicaragua. Ha tenido muchos cargos de responsabilidad y experiencias pastorales enriquecedoras. Y el Papa Francisco, habiendo recibido el resultado de las amplias consultas necesarias para un discernimiento eclesial comunitario, y muchos de ustedes son testigos de que han sido consultados, el Papa lo envía a la diócesis de Peronomé porque lo considera digno e idóneo para este ministerio. Acojan pues con alegría y con espíritu de fe a quien viene en el nombre del Señor. Para la querida diócesis de Peronomé lo más importante es entender que en la persona de su obispo, rodeado por sus presbíteros, es el mismo Jesucristo quien está presente entre ustedes. El Papa Francisco nos está dejando verdaderas perlas a la hora de exponer cuál es la tarea de un obispo, de un pastor. Les cito una frase: el pastor anuncia serena y apasionadamente la palabra de Dios, anima a los creyentes a aspirar a lo más alto, hará que sus hermanos y sus hermanas sean capaces de escuchar y de practicar las promesas de Dios, que amplían también la experiencia de la maternidad y de la paternidad en el horizonte de una nueva familiaridad con Dios. El pastor vela su sueño, la vida, el crecimiento de sus ovejas. Y este velar no nace del discursear, sino del pastorear. Solo es capaz de velar quien no le tiene miedo al contacto, al acompañamiento. El pastor vela en primer lugar con la oración, sosteniendo la fe de su pueblo, transmitiendo confianza en el Señor, en su presencia. El pastor siempre está en vela, ayudando a levantar la mirada cuando aparece
el desgano, la frustración y las caídas. Queridos hermanos, vamos a vivir ahora un rito muy antiguo, rico de contenido y de significado, con el que la Iglesia, por la imposición de manos, realiza la ordenación episcopal. Por primera vez, la comunidad cristiana de Penonomé va a vivir una ordenación episcopal, porque Monseñor Urías, primer obispo, fue ordenado en la Basílica de San Pedro de manos de San Juan Pablo II y vino para tomar posesión. Hoy va a ser ordenado ante ustedes. Por ello, permítanme que les explique brevemente lo que estos ritos que vamos a hacer significan. El canto Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, con el que hemos comenzado, nos recuerda lo más importante. Quien está actuando, quien está consagrando es el Espíritu de Dios, porque ningún hombre puede hacer sacerdote u obispo a otro hombre. Es el mismo Dios, y solo Dios quien consagra. Vamos a ser testigos de que el nuevo obispo se postrará en el suelo, como hizo también en la ordenación sacerdotal. Eso nos hace conscientes de que somos de barro. Es un signo de nuestra entrega total a Dios. Mientras que en la letanía de los santos, que se irá cantando, la Iglesia entera se confía a los ruegos de estos hermanos nuestros que ya llegaron a la meta y que interceden por nosotros ante el trono del Altísimo. Los obispos, después, vamos a imponer las manos sobre la cabeza del elegido. Según la tradición, que se remonta a los tiempos de los apóstoles, esta es la manera de transmitir el Espíritu Santo y de incorporar a este hermano al colegio de los sucesores de los apóstoles. Ustedes van a ver luego que el libro de los Evangelios va a ser colocado sobre la cabeza y después se le entrega al nuevo obispo. ¿Qué quiere decir? Esto nos recuerda el deber de ser oyente de la palabra de Dios, de interiorizarla, de hacerla vida de su vida. El obispo tiene que ser el primero en acoger, en creer y en poner en práctica lo que el Señor le ha enseñado y la Iglesia le ha transmitido, para poder así enseñarlo a los demás. El obispo consagrante va a ungir con el santo crisma la cabeza del nuevo obispo. Sabemos que en el bautismo y en la confirmación el santo crisma nos configuró a Cristo y nos hizo miembros de su cuerpo místico. En la ordenación sacerdotal, si recuerdan, se ungen las manos del nuevo sacerdote. Ahora, el gesto de ungir la cabeza significa que el Espíritu de Dios toma posesión del hombre que es ungido y hace de él otro Cristo, un instrumento de Dios con una responsabilidad sobre el pueblo de Dios. La palabra Christos en griego significa ungido. Se trata, pues, de que el obispo sea como Jesús, piense como Jesús, sienta como Jesús, viva como Jesús, que sea cabeza y pastor como Jesús. El nuevo obispo recibirá el anillo episcopal, ese que después ustedes van a besar, porque en él está la sucesión apostólica. Significa el anillo que hemos asumido un compromiso nupcial con la Iglesia, a la que debemos ser fieles hasta la muerte. Cada día, hermano Edgardo, ese anillo te recordará la exigencia de fidelidad total. Mientras se le impone la mitra, se dice al nuevo obispo que resplandezca en él el fulgor de la santidad, para que sea digno de recibir la corona incorruptible de gloria cuando se manifieste Cristo, el príncipe de los pastores. El báculo que se le entrega es signo de la autoridad del pastor
que debe cuidar, vigilar y proteger a su rebaño, guiándolo por los caminos de la santidad. El báculo no es señal de poder mundano, es señal de servicio, de preocupación por los fieles, de hacer de guía. Como el buen pastor que da la vida por las ovejas, el nuevo obispo podrá decir: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego. Querido hermano, Monseñor Edgardo, la cruz pectoral que todos verán sobre tu pecho te recordará cada día la invitación que el Señor te hace a morir a ti mismo en cada momento para ser presencia viva del Señor resucitado en medio de los fieles. Como lema de tu episcopado, que es siempre un programa de vida, has escogido servidor de la alegría, inspirándote en la frase de San Pablo que afirma: no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes. Siento resonar en estas palabras a Papa Francisco en su primera exhortación apostólica. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Dice el Papa: quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría. Les invito a renovar su encuentro personal con Jesucristo. Esa actitud te va a ayudar a acercarte a cada persona, a lavar los pies de tu pueblo, a escuchar sus sufrimientos para hacerlos tuyos y presentarlos al Señor, a estar disponible para llevarles a Jesucristo, a ser como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El ministerio episcopal, que es el máximo grado del sacramento del orden, nos hace servidores, porque ministro viene del latín minister, que significa servidor, siervo. El día en que fuiste ordenado presbítero, Edgardo, nadie te quitó el diaconado, que significa también servicio. Tampoco hoy te lo quitamos. Sigues siendo un servidor, porque el episcopado no es un poder, es un servicio. En vivir como siervo de todos por amor a Dios estará tu verdadera autoridad, que viene de ser para tu pueblo presencia de Jesucristo. En servir estará tu única felicidad. Tu ejemplo de amor que sirve y se entrega a los hermanos abrirá los corazones de muchos para que encuentren a Dios. Querido hermano Edgardo, el Señor te ha llamado a ser testigo del resucitado en medio del mundo. Te ha llamado a vivir enteramente en manos de Cristo para dar cuerpo visible a su invisible presencia en medio de nosotros. Te ha llamado como obispo de su iglesia a ser como Él, maestro, pastor, buen samaritano, testigo del amor de Dios, portador de su misericordia y puerta abierta hacia la vida eterna. Solo el permanente contacto con Dios en la oración te mostrará el camino para que puedas orientar a tu rebaño como el buen pastor, guiándolo por los caminos de Dios y corregir su ruta cuando se acerque a terrenos peligrosos. El Señor te dará libertad interior y valentía para seguirle a Él y no a la mentalidad mundana de las opiniones dominantes cuando éstas están lejos de los planes de Dios. Recibes el episcopado mientras la Iglesia Universal, invitada por el Papa Francisco, está a punto de inaugurar el Año de la Misericordia. Ello te ayudará a ser portador del amor de Dios a cada persona que encontrarás en tu camino, a recordarles que Dios no se cansa nunca de perdonar,
y a pedirles que no se cansen de pedirle perdón, como insiste Papa Francisco. Hermano Edgardo, escucha a tu pueblo, escucha a tus presbíteros, porque también a través de su voz se expresa el Espíritu de Dios. Acércate a cada comunidad cristiana, sobre todo a esas más alejadas, como a terreno sagrado ante el cual hay que descalzarse. Que tu presencia en medio del pueblo santo de Dios que peregrina en la diócesis de Penonomé ofrezca a cada persona la única riqueza que realmente tenemos para dar y que el mundo no puede ofrecer, la alegría del amor de Dios. Invita a este pueblo tuyo a buscar la santidad, a caminar en la presencia de Dios. Que tu vida y tu palabra transmitan a muchos jóvenes el llamado de Cristo a dejarlo todo y a seguirle en una vida de consagración, en el sacerdocio o en la vida religiosa, para que esta diócesis tenga más servidores coclesanos y que tu servicio a los hermanos construya la comunión y el amor recíproco, que es el mandamiento nuevo que nos dio el Señor, el distintivo de los seguidores de Jesucristo. Sé por experiencia, lo sabemos todos los obispos, que cada día vas a ser más consciente de tus limitaciones. Y como nos sucede a todos, te preguntarás, ¿por qué el Señor te ha llamado a seguirle por este camino? Es el misterio del amor de Dios, que constituye todo un desafío en tu vida, pero que hay que recibirlo con admiración, con humildad y con agradecimiento. Hermano Edgardo, esta comunidad cristiana ora hoy intensamente por ti, para que tengas la gracia de decir siempre sí al Señor, como María, la Inmaculada, y para que en ese sí renueves tu disponibilidad a dar la vida por el Evangelio. Y a todos los que participan en esta ordenación, deseo pedirles que no olviden nunca mantener en su oración al obispo que Dios está regalando a esta diócesis. Amén. Un saludo muy especial a la Iglesia de Panamá. En este tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la venida de Jesús a nuestros corazones. También un saludo muy especial a la iglesia, a mi querida iglesia de Penonomé. Que nos unamos en este despertar misionero para que la familia cristiana sea evangelizada, se comprometa y todos juntos construyamos el reino de Dios. A mi gente de Canal 5, muchas bendiciones. Que todo esto que estamos viviendo aquí en Penonomé también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Totalmente, bueno, Canal 5, mis bendiciones. La diócesis de Penonomé fue fundada en diciembre de 1993 y su primer obispo fue Monseñor Uría Ashley, que en la actualidad es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá. Este es el gran reto que tiene que recorrer en esta iglesia de Penonomé el nuevo obispo, Monseñor Edgardo Cedeño. Que para todos ustedes, amigos televidentes, haya sido de un agrado que disfruten de este especial de la ordenación y toma de posesión de Monseñor Edgardo Cedeño. Será hasta la próxima en una nueva entrega de FeTV Totalmente Bueno.